Comenzamos con la exposición sobre producción de radionúcleos. Tenemos que un nucleico radioactivo es un nucleico inestable y que por tanto se degenera emitiendo radiaciones ionizantes. El proceso se repite hasta que se alcanza un elemento estable. Ahí estamos hablando de radionúcleos naturales. En el caso de los radionúcleos artificiales, estos son producidos a través de reactores, generadores y aceleradores. En el caso de los radionúcleos naturales tenemos que tenemos entre ellos, por ejemplo, el potasio 40, el tritio, el tritio, el carbono 14. Todos son productos estos son productos de la interacción de la radiación cósmica con núcleos de la atmósfera terrestre. Todas las sustancias naturales, incluidas las personas, contienen diversas cantidades de radionúcleos de este origen. Y hay que acotar que ninguno de los radionúcleos que la naturaleza proporciona es válido para realizar estudios gamma gráficos. Comenzamos entonces con la producción de radionúcleos en un reactor nuclear. Tenemos que la obtención de estos radionúcleos se basa en el proceso de fisión del núcleo de uranio 235 en la vasija de un reactor nuclear. Una reacción de fisión es una incisión de un núcleo atómico pesado en dos núcleos ligeros mediante el bombardeo con neutrones. El material que contienen los nucleidos fisionables se denomina combustible. El uranio 235 es el principal combustible nuclear, a pesar de encontrarse en una proporción de tan solo el 0,71% en el uranio natural, dado que la forma mayoritaria es el uranio 238, que no es fisionable por los neutrones térmicos. En una reacción de fisión nuclear se generan radionúcleos ligeros, nuevos neutrones, en promedio 2,5 neutrones por núcleo de uranio 235 fisionado, con una energía igual o superior a la de los neutrones incidentes. Se produce radiación, gran cantidad de energía calorífica que la central nuclear es capaz de transformar en energía eléctrica. Entonces aquí tenemos una imagen donde un neutrón lento choca contra el núcleo de un elemento de uranio 235. Luego tenemos un núcleo intermedio y se produce, por un lado tenemos criptón 90, radón 143, del criptón pasamos a rubidio 90, estroncio 90, hasta que logramos llegar a un núcleo estable, y por el otro lado pues de bario, lactanio, cesio, hasta que llegamos también a un núcleo estable. Una vez iniciada la fisión por un neutrón externo, los nuevos neutrones liberados son capaces de continuar la fisión de otros núcleos de uranio 235, por lo que la reacción se mantiene por sí misma, o sea, es una reacción en cadena. Precisamente la clave del reactor nuclear es su capacidad para controlar esta reacción en cadena, que puede resultar extremadamente peligrosa. Para ello incorpora moderadores como el agua pesada, en vez de hidrógeno, su isótopo, que es el deuterio, o el grafito, que disminuyen la velocidad de los neutrones rápidos, convirtiéndolos en neutrones lentos o térmicos capaces de proseguir la fisión del uranio 235. Otros elementos de control que actúan como absorbentes de neutrones e impiden una reacción explosiva, y un adecuado blindaje con hormigón, agua y plomo que evita la fuga de radiación gamma y de neutrones del reactor. Además, pueden fisionarse otros elementos, obteniéndose radionúcleos de interés en medicina nuclear. La reacción de fisión se induce por el efecto de un neutrón que penetra en el núcleo atómico y se incorpora transitoriamente a este. Este exceso de masa y energía que recibe el núcleo hace que las partículas de este se reacomoden, provocando la expulsión de un protón, una partícula o un fotón de radiación. El resultado final es un átomo de un núcleo diferente.
Si el producto de esta reacción contiene únicamente átomos radioactivos del elemento de interés, se dice que se encuentra libre de portador y su actividad específica puede ser muy elevada. Vamos a ver ahora las reacciones más utilizadas para producir radionúclidos en un reactor nuclear. Tenemos la reacción neutrón-gamma. Es la más frecuente. El bombardeo del material blanco con neutrones genera, tras la fisión, un isótopo del material original y fotones de radiación. La obtención de un isótopo del material blanco determina que la separación de los átomos de ambos nucleidos no sea posible dadas sus similares propiedades físico-químicas, por lo que el producto no está libre de portador y su actividad específica es baja. Tenemos también la reacción neutrón-protón, en la cual se bombardea el material blanco con neutrones rápidos. El producto es un nuevo elemento fácilmente separable del elemento bombardeado. De este modo se obtiene un radionúclido libre de portador y con alta actividad específica. También tenemos la reacción neutrón con una partícula alfa. El único ejemplo de esta reacción que es útil en el campo de la medicina nuclear es la producción del tritio a partir del litio 6. Ahora tenemos que otra de las maneras de producir radionúcleos útiles para medicina nuclear es a través de un ciclotrón, el cual es un acelerador de partículas que permite bombardear el elemento blanco en vez de con neutrones con partículas subatómicas con carga eléctrica, generando otros radionúcleos diferentes a los obtenidos en el reactor nuclear. Composición del ciclotrón. Como podemos ver en la imagen, tenemos los electrodos DS, llamados así por su forma. Son dos piezas de cobre huecas mantenidas a un muy alto vacío que se encuentran separadas por una pequeña distancia y están conectadas a la fuente de electricidad. También podemos ver los electroimanes que se montan por encima y por debajo de los DS y proveen un campo magnético uniforme alimentado por una fuente de poder de corriente alterna. Tenemos el sistema de inyección, que es el medio a través del cual se obtiene la partícula que se acelera, que es el protón o un deuterón. Este posee un contenedor en donde se almacena hidrógeno molecular que mediante una descarga eléctrica se excinde liberando un protón que es inyectado en el origen. Y tenemos el blanco, que está hecho con diferentes elementos dependiendo del producto que se desee. ¿Cómo funciona un ciclotrón? Se fundamenta en el uso de campos electromagnéticos aplicados de modo conveniente, de forma que la partícula en cuestión sea acelerada mientras describe una espiral creciente hasta que impacta con el material del blanco. Todo comienza cuando el contenedor de gas de hidrógeno recibe una pequeña descarga eléctrica que permite la ionización de sus componentes, generando un protón que es inyectado en el origen a través de una red de tubos al vacío. Posteriormente, el protón es impulsado por el potencial entre las DS de 14 a 28 kilovoltios aproximadamente e ingresa en su interior. Bajo el efecto del campo magnético estático, que es perpendicular al desplazamiento, el protón cambia su trayectoria y describe una curva manteniendo su velocidad inicial hasta que regresa para ser nuevamente acelerada por el campo eléctrico. El ciclo se repite hasta que la energía de la partícula sea la requerida. De este modo, cuando se alcanza la velocidad en cuestión, el campo magnético se hace variar por un tiempo breve, sacando de la espiral al protón en dirección al blanco, por la ventanilla de salida. Luego, la frecuencia ciclotrónica, que es aquella que está determinada por la cantidad de revoluciones que realiza la partícula en un periodo de tiempo, y hay un desfase entre esta y la frecuencia de la corriente alterna, lo cual un desfase entre ellas produciría una pérdida de la resonancia del sistema completo. En consecuencia, la partícula comenzaría a frenarse como resultado de la sincronía. Este problema se presenta cuando la partícula es acelerada a velocidades relativistas, 30% de la velocidad de la luz, debido al cambio en las masas
de la misma y que se explica mediante mediante la famosa fórmula de Einstein, E igual a mc al cuadrado. La solución al problema planteado de asincronía es un sistema que puede adaptarse a esta variación de masa y evaluarla, de modo que la frecuencia de la corriente alterna puede ser ajustada de acuerdo a las circunstancias. Esta mejora tecnológica recibe el nombre de sincrotrón. Las reacciones más comúnmente utilizadas en el ciclotrón. Tenemos la reacción deuterón-neutrón, en el cual hay un bombardeo del elemento blanco con deuterones. Estas partículas se incorporan al núcleo, que a su vez emite un neutrón. Este tipo de reacción permite obtener algunos de los radionúcleos emisores de positrones más característicos, por ejemplo, el carbono 11, el nitrógeno 13 y el oxígeno 15. Tenemos la reacción partícula alfa neutrón-protón, que utiliza como proyectil una partícula alfa que se incorpora a su vez al elemento blanco, que a su vez emite un neutrón y un protón. Esta es la reacción utilizada para la producción del flúor 18, que es el radionúcleo más utilizado en la tomografía por emisión de positrones o PET. Tenemos la reacción partícula alfa neutrón-neutrón, donde hay un bombardeo con partículas alfa y la emisión de dos neutrones. La producción de iodo 123 a partir del antimonio 121 es un ejemplo de este tipo de reacción. Ventajas y desventajas del ciclotrón. Al bombardear con partículas subatómicas con carga eléctrica, el producto final posee un número atómico diferente al del elemento bombardeado. Sus propiedades físico-químicas son distintas y por eso es posible su separación química. Otra ventaja es, por tanto, los productos del ciclotrón están libres de portador y gozan de alta actividad específica. Además, son deficientes en neutrones y tienden a desintegrarse por emisión de positrones, por captura electrónica o por ambos mecanismos. Su principal desventaja es el elevado coste de los radionúclidos obtenidos, sensiblemente superior a los generados en el reactor nuclear, ya que el ciclotrón solo puede bombardear un material blanco a la vez. ¿Qué radionúcleos se producen en un ciclotrón? Bueno, tenemos emisores beta positivos como el carbono 11, el nitrógeno 13, el oxígeno 15, flúor 18, bromo 75 y 76, con breves periodos de desintegración. Tenemos emisores gamma como el galio 67, el indio 111, el yodo 123 y el talio 201, que con periodos de semidesintegración más largos se producen en instalaciones extrahospitalarias para ser distribuidos posteriormente. Otra manera de generar radionúcleos, tenemos lo que llamamos generadores radionúcleos. Un generador es un sistema que permite obtener un radionúcleo de tiempo de T medio corto, que sería el radionúclido hijo, como el tecnecio 99 metastable, a partir de la desintegración de otro radionúcleo de vida media más larga, o radionúclido padre, como el molibdeno 99. El proceso de obtención de radionúclido hijo se denomina elusión. ¿Cuáles son los requisitos de esa elusión? Sus periodos de semidesintegración deben ser muy diferentes. Lo ideal es que el T medio de radionúclido padre sea bastante largo para permitir su envasado en el interior del generador, traslado al hospital y uso durante un tiempo suficiente para rentabilizar todo el proceso. Por el contrario, el radionúclido hijo, dado que se va a administrar al paciente, debe tener un T medio lo suficientemente corto como para permitir la exploración y evitar la irradiación prolongada. Las propiedades físico-químicas de ambos nucleidos deben ser muy diferentes para permitir una separación sencilla de ambos. Esto es fundamental. El objetivo es que el eluido solo contenga radionúclido hijo. El padre debe mantenerse en el generador, permitiendo con su desintegración obtener más radionúclido hijo en elusiones posteriores.
Otro de los requisitos, tenemos que el radionúclido hijo debe ser inocuo, y puesto que el objetivo que se persigue es realizar una gammagrafía, debe ser un emisor preferentemente con un nivel de emisión adecuado para ser detectado por una gamma cámara, o sea, unos 150 keV, y capaz de marcar distintos fármacos en función de la zona estudiada. El acceso al radionúclido padre debe resultar sencillo y barato para que el generador resulte viable económicamente. Parejas de radionúcleos padre e hijo aptos para constituir un generador. En la mayoría de los casos, el único que se utiliza es el formado por la pareja molibdeno-tesnecio. El molibdeno 99 tiene una vida media de 66 horas frente a los 6 horas del tesnecio 99 metestable, es decir, 11 veces mayor. Las propiedades físico-químicas de ambos permiten eludir exclusivamente el tesnecio, manteniendo al molibdeno en el generador. El tesnecio no es tóxico y reúne propiedades físicas casi ideales al ser un emisor puro y de 140 keV de energía. El acceso al molibdeno es sencillo y no especialmente costoso. Se puede obtener como subproducto de la fisión del uranio 238 o por bombardeo con neutrones del molibdeno 98 en un reactor nuclear. En la imagen podemos ver algunos generadores utilizados, donde tenemos, por ejemplo, vemos el radionúclido padre y a la derecha radionúclido hijo, como el molibdeno 99 y el tesnecio 99 metestable, que es emisor gamma de 140 keV. Tenemos el rubidio 81, produce el criptón 81 metestable, emisor gamma de 190 keV, y así sucesivamente los siguientes radionúcleos. Estructura del generador de molibdeno tesnecio. El molibdeno 99 decae por emisión en un 87,5% hacia tesnecio 99 metestable, que a su vez se desintegra por transición isomérica a tesnecio 99. En este último proceso se produce la emisión que interesa en las aplicaciones clínicas. El radionúclido final, que es el tesnecio 99 no metaestable, es también radioactivo, emisor gamma y con un prolongado periodo de semidesintegración, pero resulta totalmente inocuo dado el bajo nivel energético de su emisión. Pasa luego a rubidio 99. Entre los núcleos padre e hijo se establece un equilibrio transitorio al cabo de un tiempo, similar a algunas vidas medias del núcleo hijo, y desde ese momento este decae aparentemente con una vida media similar a la del padre. Después de la elusión, la actividad del núcleo hijo comienza de nuevo a crecer hasta alcanzar el equilibrio transitorio. En el cuerpo del generador se encuentra un compartimiento estéril donde se ubica una columna cromatográfica de Pyrex provista en su base de un filtro de vidrio calcinado destinado a retener la alúmina que contiene. La alúmina absorbe el ion molibdato en cantidades variables según la actividad nominal del generador. La elusión se realiza con un suero fisiológico al 0,9% de cloruro de sodio. Al atravesar la columna de alúmina, el suero fisiológico no logra arrastrar el molibdeno 99, que por su carácter fuertemente aniónico permanece unido a la alúmina. La unión del tesnecio 99 metaestable es más débil y el suero consigue arrastrarlo. De este modo, en el vial de elusión se obtiene una solución estéril, aspirógena e isotónica de tesnecio 99 metaestable en forma de pertectato de sodio. La concentración de tesnecio 99 metaestable en el eluido es extraordinariamente baja, del orden de 10 a la menos 6 a 10 a la menos 9. El cuerpo del generador se encuentra adecuadamente aislado por un blindaje de plomo. Cálculo de la actividad que se puede eludir de un generador. El cálculo de la actividad que se puede eludir de un generador en forma de tesnecio 99 metestable no es fácil, dado que la elusión no es capaz de extraer todo el tesnecio existente en la columna y la desintegración del molibdeno solo genera tesnecio 99 metestable en un 87,5%. Entonces, pero podemos calcular la actividad
se puede formular la actividad de la ilusión matemáticamente con la expresión siguiente, o sea, la actividad del tecnecio 99 en el tiempo va a ser igual a la actividad del molibdeno en el tiempo multiplicado por 0.9625, que a su vez multiplica a 1 menos la exponencial a la menos 0,1046 por el tiempo transcurrido, donde vemos que A de sub t es la actividad obtenida del tecnecio 99 metros estable en el tiempo t a partir de la actividad del molibdeno 99 existente en ese tiempo. O sea, por lo tanto, la actividad del tecnecio 99 depende de la actividad la del tecnecio depende de la actividad del molibdeno presente en el momento de la elusión. Y el tiempo es el tiempo transcurrido desde la última elusión. Para simplificar este cálculo de la actividad se puede considerar las variables temporales a través de dos factores. Podemos decir que la actividad del tecnecio es la actividad nominal por F1 y por F2, donde F1 tenemos el factor F1 que valora el decaimiento del molibdeno y el factor F2 que toma en cuenta el crecimiento de actividad debido al tecnecio desde la última elusión, siguiendo la expresión que acabo de nombrar. La actividad nominal está indicada en la etiqueta del generador y corresponde al molibdeno 99 cargado en el generador y con la fecha de calibración señalada. La actividad del molibdeno 99 en el momento de la elusión se obtiene multiplicando la actividad nominal por el factor F1. Para valorar la generación del tecnecio 99 metastable debe considerarse además el tiempo transcurrido desde la elusión precedente a través del factor E2. Se comercializan generadores con actividades variables de molibdeno 99 desde 2,5 GBq, que son más o menos 68 milicurie, hasta 100 GBq o 2,7 curie. Una práctica habitual es el suministro de un generador por semana y una elusión diaria. Se recomienda un periodo de utilización del tecnecio 99 metastable per tecnetato de sodio de hasta 8 horas después de la elusión. Muchas gracias por su atención y cualquier duda que tengan sobre la misma me la pueden hacer llegar a través de mi correo electrónico. Hasta luego.